Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas para desentrañar un tema que ha capturado la atención de miles de fans. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Altay Ulusoy, y más específicamente, de las razones detrás de su conocida ruptura con la también actriz Serine Sarıkaya. Este tema ha generado muchísima especulación y a menudo, la información que circula es confusa o incompleta. Por eso, hoy vamos a intentar arrojar luz sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te gusta estar al día con las noticias y los chismes más jugosos del entretenimiento, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Es rapidísimo, solo tienes que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte nada. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en este enigmático episodio de la vida sentimental de Altay Ulusoy. Muchos de ustedes nos han pedido que hablemos sobre esto, y es que esta pareja, que nació en las pantallas de Medcezir, se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público turco. La química entre Altay y Serine era innegable, y los fans no solo disfrutaban viéndolos actuar juntos, sino que también los seguían de cerca en su vida personal, deseando que su relación en la ficción se tradujera en una historia de amor real y duradera. Y durante un tiempo, así pareció ser. Altay Ulusoy, el actor que conquistó corazones con su carisma y su talento, ha sido siempre una figura bastante reservada en cuanto a su vida privada. Esto, por supuesto, solo alimenta la curiosidad de los medios y de sus seguidores. Serine Sarıkaya, por su parte, es una actriz y modelo igualmente popular, conocida por su belleza y su versatilidad. Juntos formaban una pareja de ensueño, y su relación fue seguida paso a paso por la prensa turca y por sus admiradores. Comenzaron a salir en el año 2013, durante las grabaciones de la serie Medcezir, donde interpretaban a Yaman y Mira. Esa conexión en pantalla se traspasó rápidamente a la vida real, y pronto se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas del país. Los primeros años de su relación transcurrieron entre apariciones públicas selectas, rumores dulces y la confirmación tácita de su amor a través de gestos y momentos compartidos que, aunque escasos, eran suficientes para alimentar la ilusión de sus fans. Se les veía juntos en eventos, de vacaciones, y se rumoreaba que su relación era seria y encaminada. De hecho, muchos apostaban por un futuro juntos, incluso con planes de boda. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferentes aspiraciones profesionales a veces pueden pasar factura a las relaciones. El punto de inflexión, el momento en que las primeras grietas comenzaron a hacerse visibles, ocurrió alrededor de 2015. Aunque intentaron mantener su relación en privado lo más posible, la realidad es que su popularidad los exponía constantemente. Surgieron los primeros rumores de distanciamiento, desmentidos inicialmente por el entorno cercano de la pareja. Pero la insistencia de los medios y la falta de apariciones públicas conjuntas empezaron a generar dudas. Y entonces llegó la noticia que muchos temían, la ruptura. Fue en el verano de 2015 cuando se confirmó oficialmente que Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya habían decidido tomar caminos separados. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en esta historia de amor. Lo curioso y lo que ha alimentado tantas especulaciones, es que nunca se dio una explicación clara y contundente de los motivos reales de la separación. Ambos actores, fieles a su naturaleza reservada, optaron por el silencio o por declaraciones genéricas que no satisfacían la curiosidad del público. Aquí es donde entra la parte intrigante y a menudo difícil de navegar, cuáles fueron las verdaderas razones. Los medios turcos, como siempre, se volcaron en buscar respuestas, y circularon todo tipo de hipótesis. Algunas de las teorías más sonadas incluían diferencias irreconciliables, presiones de sus carreras, o incluso la intervención de terceros. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera oficial por los protagonistas. Una de las razones que se barajaron con más fuerza en su momento fue la de las diferentes visiones de futuro. Se decía que mientras Altay podría estar buscando una vida más tranquila y alejada del foco mediático, Serine tenía ambiciones profesionales muy altas y un deseo de seguir explorando su carrera en el mundo del espectáculo, lo que podría haber generado tensiones. Es un escenario muy común en el mundo de la actuación, donde las carreras suelen ser muy demandantes y a veces inconexas. Otra hipótesis que circuló fue la de la presión de sus respectivas agencias o de la industria en sí.
Se sabe que las relaciones de parejas famosas a menudo se ven influenciadas por las estrategias de marketing y las expectativas de los fans. Quizás la relación se sentía más como una obligación que como un sentimiento genuino, o las exigencias de sus carreras individuales eran simplemente demasiado grandes para mantener una relación sólida. También hubo rumores, como suele pasar en estos casos, sobre supuestas infidelidades o terceros en discordia. Sin embargo, estas fueron las teorías menos fundamentadas y que, afortunadamente, no se convirtieron en el foco principal de la explicación. Cuando las parejas de celebridades rompen, es fácil caer en el sensacionalismo y buscar culpables, pero en muchas ocasiones, las razones son mucho más complejas y personales, y rara vez tienen que ver con algo tan simple. Lo que sí parece ser un consenso entre quienes conocen la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo es que las agendas de Atai y Serrini eran increíblemente exigentes. Ambos son actores muy exitosos y demandados, con proyectos constantes que los mantenían viajando, rodando largas horas y, en definitiva, con muy poco tiempo libre para dedicar a su relación. La distancia y la falta de tiempo son, sin duda, dos de los mayores enemigos de cualquier pareja, y mucho más cuando se trata de dos personas con carreras tan intensas. Además, hay que considerar la personalidad de Atai Ulusoy. Él es conocido por ser un individuo muy reservado, que valora su privacidad y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Serrini Sarkaya, aunque también es una profesional y maneja la exposición pública, podría haber tenido una perspectiva diferente sobre la forma en que manejaban su relación ante los medios. Estas diferencias de carácter y de enfoque hacia la vida pública podrían haber sido un factor importante. Es importante recordar que, a pesar de la intensa cobertura mediática y la especulación, ninguno de los dos ha salido a dar detalles escabrosos o a culpar al otro. Su silencio conjunto, aunque frustrante para los curiosos, también habla de un respeto mutuo y de una voluntad de proteger lo que alguna vez fue importante para ambos. A menudo lo más saludable, especialmente cuando se trata de rupturas y se comparten experiencias vitales importantes, es cerrar ese capítulo en privado y con dignidad. Tras su ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y consolidándose como dos de las figuras más importantes de la televisión y el cine turco. Atai ha participado en proyectos muy aclamados como Yerde, de Protector en Netflix, y más recientemente Quantatl en la serie Erdal Beykiolu, mostrando su evolución como actor. Serrini, por su parte, también ha continuado brillando en producciones de gran éxito. En retrospectiva, la relación entre Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya fue un capítulo intenso y mediático en sus vidas. Nació del amor en pantalla y cautivó a miles de seguidores. Su separación, aunque no estuvo exenta de rumores y especulaciones, se caracterizó por la discreción de los protagonistas. Las razones, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, probablemente fueron una compleja combinación de agendas apretadas, presiones de la industria, diferencias en la visión de futuro y quizás simplemente el desgaste natural que puede sufrir cualquier relación cuando las circunstancias no son las ideales. Para concluir, hemos repasado la historia de amor y ruptura entre Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya, analizando las posibles razones detrás de su separación. Si bien nunca tendremos una respuesta oficial y detallada, las especulaciones apuntan a una combinación de factores profesionales y personales. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más clara sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Qué opinan de las rupturas de parejas famosas y la presión mediática? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.